Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos, es un privilegio, como siempre, y una bendición poder estar en este lugar para trasladar el consejo de la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos abordar un tema relacionado al matrimonio, mis amados hermanos, y suplicarle al Señor que por su gracia, su amor y su infinita bondad nos permita Él poder trasladar el consejo. Solo tener un momentito porque veo que la cámara no está muy bien colocada. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, vamos a abordar un tema relacionado al matrimonio y a suplicarle al Señor pues que nos ayude en este momento. Así que inclinamos nuestro rostro, mis amados hermanos, delante de la dulce presencia de nuestro buen Dios, y le suplicamos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, que nos ayude, que nos auxilie para, en medio de este momento, en la prédica me refiero, podamos recibir el consejo oportuno de la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, en el cual tú nos permites poder estar en tu casa, Señor, en este momento para poder dar el consejo oportuno, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, pon guarda, Señor, como siempre te lo suplicamos, por favor, en nuestros labios, Padre Celestial, para que todo lo que hablemos en esta mañana, Padre Celestial, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, Señor, si así fuera necesario. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes que ya está conectado ahí por medio de Facebook para poder escuchar este mensaje. Esperamos en el nombre del Señor que la palabra pues no regrese vacía. Como se los decía, mis amados hermanos, vamos a estar abordando el día de hoy un tema muy importante en relación al matrimonio, y el tema es los frutos del matrimonio. Amén. Los frutos del matrimonio. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, pues es una cita muy conocida por todos nosotros, pero hoy queremos sacarle con la ayuda del Señor algunas espigas en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y creó Dios, dice, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que pues desde el origen, ¿verdad?, el deseo del corazón de Dios pues siempre ha sido el formar una familia. Ya lo dice claramente el libro de Efesios también, que de él recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, que no es que la familia sea algo malo, mis amados hermanos, que escuchaba haciendo un chiste, ¿verdad?, a alguien diciendo que a los que se iban a casar en este tiempo de pandemia, que le den gracias a Dios porque les dio una segunda oportunidad, no como a nosotros, decía el chiste, ¿verdad?, que nos decidimos casar y pues nos casamos. Entonces el matrimonio, mis amados hermanos, ha venido a ser tildado como algo malo, como probemos, como una prueba, probemos, si nos va bien nos casamos, pues si no nos separamos, a tal punto que el día de hoy pues el matrimonio, mis amados hermanos, ha perdido el poder, ha perdido el fin por el cual Dios lo constituyó, y tenemos que buscar reposicionar, mis amados hermanos, nuestros matrimonios sobre todas las cosas, ¿verdad?, porque ciertamente hay muchos matrimonios, pero nosotros como personas pues pertenecemos solamente a un matrimonio, y es al que pues decidimos, en mi caso con mi esposa, poder iniciar. Y ese matrimonio, mis amados hermanos, tiene que tener un fin. No es nada más de nos casamos, nos unimos, estamos viviendo en el mismo lugar, pero tú por tu lado, yo por mi lado, cada quien con sus cosas, cada quien pues viendo cómo va saliendo. El plan, mis amados hermanos, original
de Dios al colocar una familia, porque nos damos cuenta que en el libro de Génesis pues Dios dice varón y hembra los crió. En el capítulo 1, en el versículo Dios vuelve a decir lo mismo, que formó al hombre, luego la costilla le sacó a una mujer, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta cómo siempre Dios, pues cuando Él ha decidido crear o formar o darle una nueva oportunidad a la raza humana, siempre decide salvar parejas. Vemos por ejemplo en el arca de Noé, le dijo: entra Noé, tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Entonces nos damos cuenta ahí de esta importancia, ¿verdad? A tal punto que de los mismos animales muestra la Biblia que dijo que iba a entrar una pareja, ¿verdad? Y 7 parejas de los animales puros, macho y hembra. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene la unión matrimonial, la unión de pareja. Entiendan esto de unión de pareja, no estoy hablando de una unión libre, sino que el matrimonio pueda conformarse, ¿verdad?, por un hombre y una mujer. Entonces a eso es a lo que me refiero. Y luego dice: y los bendijo Dios. Entonces el plan de Dios, mis amados hermanos, siempre ha sido el que el varón y hembra, ¿verdad?, estén pues unidos en un santo matrimonio, en una santa unidad, y ahí va a enviar Dios su bendición. Luego dice: y les dijo: fructificad y multiplicaos. De aquí sacamos el tema de la enseñanza, mis amados hermanos, los frutos del matrimonio. Entonces ustedes y yo tenemos que ir viendo si en nuestro matrimonio, desde el momento, ¿verdad?, en el que nos casamos, han habido frutos o simple y sencillamente no hay frutos, ¿verdad? Y tenemos que buscar esto con la ayuda del Señor, porque este es un matrimonio bendecido, claramente lo dice ahí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar. Una cosa, mis amados hermanos, es que haya bendición, y otra cosa es que pues que de vez en cuando que Dios bendiga. Pero espero darme a entender con esto, porque una cosa es que Dios bendiga a un matrimonio y otra cosa es que esté la bendición de Dios, porque podemos recibir una bendición una vez cada cierto tiempo o podemos vivir, mis amados hermanos, bajo la bendición de Dios, pues que es muy diferente. Así que supliquemos al Señor que la bendición de Él permanezca en nuestros matrimonios, porque es lo que nos estamos centrando, ¿verdad? Y que no solamente de vez en cuando nos vaya bien, sino que nuestro matrimonio claramente lo dice: y los bendijo Dios. Y esa bendición pues que Dios les dio no era para un momento, sino era para toda su vida, siempre y cuando pues el hombre y la mujer decidieran permanecer bajo esa bendición. Entonces dice, y luego después de que los bendijo, dice: y les dijo: fructificad y multiplicad. Entonces acá está los frutos dentro del matrimonio. Dios les dijo: fructificar. Y si pues Dios lo ha dicho, como dice la palabra, ¿verdad?, el que hizo la boca habla, y si Él lo dijo lo hará, y si Él pues lo pronunció lo ejecutará. Entonces si Él los bendijo y les dijo luego: fructificar, entonces, mis amados hermanos, nuestros matrimonios, desde el momento en el que fueron consumados, ¿verdad?, entiéndase, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿verdad?, pues definitivamente han sido llamados nuestros matrimonios para fructificar. Y si el matrimonio por alguna razón no está fructificando, entonces esto demuestra que hay algo, mis amados hermanos, que no va acorde a la voluntad de Dios, que no va acorde a lo que Él ha constituido. Y entonces nuestro trabajo en humildad, porque lastimosamente lo que más estorba al matrimonio, mis amados hermanos, es el orgullo del cónyuge. Cuando yo digo el orgullo del cónyuge, no me refiero solamente al orgullo que pueda tener mi esposa, sino al orgullo que podamos tener cada uno de nosotros, porque de igual forma lo mismo puede decir ella de mí, lo mismo puedes pensar tú, mi amada hermana, de tu esposo, lo mismo puede pensar tu esposo de ti. Y eso es lo que lastimosamente destruye a los matrimonios, mis amados hermanos, el orgullo, que no hay quien dentro del matrimonio se atreva a enfrentarse contra todo aquello que está destruyendo los frutos. No por gusto la Biblia dice, y es tremendo, mis amados hermanos, cazadnos, dice claramente, las pequeñas zorras. ¿Por qué?
Porque ustedes y yo sabemos lo que está escrito, que las pequeñas zorras destruyen, dice, grandes viñedos. Y una pequeña zorra puede ser una pequeña actitud, mala actitud, una pequeña necedad, un problema tan insignificante, mis amados hermanos, como lo que es pelearse o discutir tal vez por un vaso de agua, porque el café o el té está muy frío, muy caliente, está tibio. Cosas insignificantes, mis amados hermanos, que si nosotros tuviéramos otra forma, otro estilo de vida, otra forma de pensar, todo esto nos llevaría a fructificar, y luego la otra consecuencia pues también es multiplicados. Y miren lo que dice acá: y llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, de que dentro de este proceso de Dios al constituir al matrimonio no era nada más que porque sí, sino había un fin, había una bendición. El fin era que fructificara, era que se multiplicaran. Y miren lo que dice después como consecuencia de la multiplicación: y llenad la tierra. Entonces había un fin, mis amados hermanos, que la tierra fuera llena, pero bajo un principio, bajo un parámetro, bajo una norma, mis amados hermanos, estipulada por Dios, bajo su bendición, bajo la fructificación y la multiplicación, para que la tierra fuera llena. Y dentro de ese, que la tierra fuera llena, entraba, mis amados hermanos, que todos los que fuéramos llenando la tierra lo fuéramos haciendo bajo la bendición de Dios, que nos fuéramos multiplicando, que fuéramos fructificando. Pero lastimosamente todo esto se ha ido perdiendo, porque nos damos cuenta, y esto espero que lo entendamos, mis amados hermanos, que el varón y hembra que Dios creó en el capítulo 1 del libro de Génesis no es el mismo varón ni la misma hembra, ¿verdad?, que la Biblia habla en Génesis capítulo 2, porque en Génesis capítulo 2 claramente dice que Dios los formó al hombre del polvo, del barro de la tierra, y luego a la mujer la sacó de la costilla. Entonces nos damos cuenta, es otra creación. Entonces, ¿por qué hubo necesidad, mis amados hermanos, de volver a formar, de volver a crear otro varón y otra hembra? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, porque los primeros pues lastimosamente fallaron, y nos damos cuenta en los segundos, de igual forma también fallaron. Y luego, mis amados hermanos, fue necesario, y hay un tema que algún día lo ministraremos, que se llama los 7 Adanes, que no es que hayan sido 7, Adán 1, Adán 2, Adán 3, sino en figura, mis amados hermanos, Dios fue con 7 diferentes tipos de hombres tratando de hacer lo mismo. Uno fue el primer Adán que vemos aquí, el que estamos hablando. El segundo fue pues el segundo Adán, ¿verdad?, el que habla en Génesis capítulo 2. Luego viene Noé, mis amados hermanos, que es otro, digámoslo así, otro Adán por medio del cual Dios pues decide levantar una nueva raza. Luego viene Jacob, y por último también pues viene el Señor Jesús, que es el postrer Adán. Recordemos que la Biblia así lo dice claramente, hablando acerca del postrer Adán. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta de que el fin entonces de los matrimonios, mis amados hermanos, no han sido nada más que el que se junten, sino el fin ha sido desde el principio que fructifiquen y que se multipliquen. Y aquí viene algo muy importante, lo que ya mencionamos, ¿verdad?, que dice: llenad la tierra y sojuzgarla. Pero esto es lo que me interesa a mí, lo que veamos. Dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Entonces hay algo aquí muy importante, por medio de lo cual pues Dios decide, mis amados hermanos, plantar un matrimonio, que es el señorear. Entonces, cuando hablamos de un señorío, estamos hablando de ejercer una autoridad, estamos hablando de ejercer
un dominio, mis amados hermanos, y lo dice claramente acá, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En alguna oportunidad yo me di la tarea de investigar cada uno de estos que dice acá, peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias, y resulta, mis amados hermanos, que cuando hablamos de los peces del mar estamos hablando de actitudes, de cosas en nuestras vidas dentro del matrimonio. Aquí no estamos hablando de cosas en nuestras vidas como personas individuales, esta es mi vida, no, sino de las cosas que hay en mi vida que pueden beneficiar o pueden destruir o estorbar nuestros matrimonios, y en alguna oportunidad seguiremos ministrando. Entonces, como se les decía al principio, el tema es los frutos del matrimonio, y cuando vemos acá los significados de la palabra, cuando dice acá en Génesis 1:28, y les dijo fructificar, de ahí hemos sacado el título, como se les decía al principio, la palabra fructificar, de esto se trata el tema. Quería explicarles cada uno de los significados que les voy a leer a continuación, mas sin embargo no hay tiempo, así que vamos a hablar de uno nada más. Entonces, cuando Dios está diciendo, mis amados hermanos, y los bendijo y les dijo fructificar, la palabra fructificar significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, producir y retoñar. Entonces, como se les decía, quería hablarles de cada uno de ellos, porque así me centré en el tema y quería escudriñar cada uno, pero lastimosamente el tiempo pues no alcanza, ¿verdad? Entonces vamos a hablar nada más de uno, que es el aumentar. Amén. Entonces, repito, la base bíblica en la que estamos hablando es Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Una vez más la leo para poder ya entrar al desarrollo. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Aquí hablamos de que entonces siempre que Dios permite que se una alguien en un matrimonio, su bendición tiene que estar ahí, y el fin de esa bendición es que fructifiquen y que multipliquen, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los significados pues ya los di. Esa palabra que Dios les dijo, fructificar, significa aumentar, que es el punto que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos buen tiempo todavía. Les voy a leer un comentario, bueno, los dos comentarios que escribí acá. Dice: todo lo que tiene vida en sí viene genéticamente preparado para nacer, crecer, reproducirse y morir. Está claro que esta es la vida natural. Entonces nosotros tenemos vida en sí, mis amados hermanos. Cuando lo analizamos, nuestro matrimonio tiene que tener vida también. Amén. Y pues esta vida, pues lógicamente se la tiene que dar los que forman ese matrimonio. Luego el otro comentario que escribí acá dice: el matrimonio como tal consta de compartir la vida física, la vida del alma y la vida espiritual con otro ser que, al igual que nosotros, también tiene vida, y como tal debe reproducirse también. Entonces, mis amados hermanos, entendemos, ¿verdad?, que literalmente si estamos solos no nos podemos reproducir. Entonces tiene que venir una unión. Pues esta unión, como lo acabo de explicar, tiene que ser en el espíritu, en el alma y por último en el cuerpo, para que haya multiplicación. Pero los frutos, mis amados hermanos, que nos van a llevar a la multiplicación, pues tienen que ser el amor, ¿verdad?, por sobre todo, para que entonces esa bendición que Dios constituyó, porque lo vimos en Génesis, y Dios dijo, Dios los bendijo y les dijo, amén, se vea. El otro comentario dice: el matrimonio no se trata solo de enamorarse y unirse para toda la vida. El matrimonio fue instituido por Dios para darnos un fin. Ya hablamos parte de ese fin, que nos enseñoreáramos. Amén. Dentro del matrimonio, mis amados hermanos, no se trata de que el varón se enseñoree de la mujer o la mujer se enseñoree del varón, sino que juntos se enseñoreen de todo aquello que quiera venir a tratar de dominarlos, de todo aquello que quiera venir a tratar de estorbarlos. Y de eso se trata el matrimonio, y para eso fue que Dios lo constituyó, porque Dios no puso
a los peces o a las bestias para que se enseñorearan del hombre, sino puso al hombre y a la mujer para que se enseñorearan de todo aquello que, repito, que va a venir a querer poner un desorden, digámoslo así. Estoy pensando por ahorita, pensemos en las bestias, ¿verdad? Pues las bestias definitivamente no tienen el mismo entendimiento que tenemos nosotros los seres humanos, y para eso Dios nos puso a nosotros. Es un ejemplo tan simple, mis amados hermanos, como ahorita que nosotros tenemos esos pollitos, ¿verdad? Yo los escucho que están piu, 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 y tienen hambre. Les doy, ese es el enseñorearse. Ellos tienen una necesidad y nosotros como seres humanos con el entendimiento, bueno, porque están pillando, ¿verdad? Tienen hambre, les da uno alimento y se quedan callados. Luego, pues ya tienen alimento, pero pensemos, no tienen agua y piu, 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 piu. Entonces el entendimiento, el enseñoramiento le lleva a uno a entender, quieren agua, les pone uno agua, se quedan callados. Ya van siendo las 4, 5 o 6 de la tarde y empiezan piu, 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 piu. ¿Qué podemos pensar? Tienen frío, los emponchamos y ahí está. Entonces de eso se trata, mis amados hermanos, el enseñorearse dentro del matrimonio. Que conforme vayamos viendo las necesidades que van surgiendo dentro del matrimonio, mis amados hermanos, podamos enseñorearnos y que no las ignoremos, porque simple y sencillamente vuelvo al ejemplo de los pollitos, ¿verdad? Si me doy cuenta que, por ejemplo, son las 6 de la tarde y están mal de pillar, lo más lógico es que tienen frío. Y si los dejo ahí, lo más lógico va a ser que al otro día amanezcan muertos. Entonces, así, y para eso es el matrimonio, para ir identificando, mis amados hermanos, las carencias que tanto uno como el otro tenemos, y juntos enseñorearnos. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio, para que todos los frutos que hayan dentro de ese matrimonio no perezcan, sino que esos frutos nos lleven también a la multiplicación, porque primero son los frutos y luego la multiplicación. Amén. Entonces sigo leyendo aquí un comentario. El matrimonio no se trata solo de enamorarse y unirse para toda la vida. El matrimonio fue instituido por Dios para un fin, y claro está que dicho fin era que nos enseñoreáramos de toda la creación, y ya explicamos más o menos lo que es enseñorearse, ¿verdad? El matrimonio está llamado a ser cabeza, está llamado a dirigir y a muchas cosas más. Esto acontece cuando la vida del matrimonio es sana, de lo contrario perecerá. Entonces, como les decía, esos son comentarios antes de entrar ya al punto. Vamos a hablar los frutos del matrimonio en relación a aumentar. Entonces, si nuestros matrimonios, mis amados hermanos, están sanos, tiene que haber un aumento. Y entendemos, ¿verdad? Yo coloqué ahí en internet para buscar una imagen de relación de aumento, y la mayoría de imágenes que me salieron fueron imágenes de dinero, donde empezaron colocando una moneda, luego en la siguiente fila habían 2 monedas, en la siguiente fila 3 monedas. Entonces creo que el ejemplo está claro, ¿verdad? El aumentar, mis amados hermanos, se trata de que lo que tenemos se aumente. Amén. Por naturaleza tiene que aumentar las cosas buenas que podamos tener, porque todo lo negativo, ya expliqué cómo se vence lo negativo, enseñoreándose. Pero no se trata de que uno se enseñoree del otro, porque lastimosamente lo común dentro del matrimonio es que acontece algo, lo que hace el esposo es la culpa es tuya, lo que hace la esposa es la culpa es tuya, y así nadie reconoce los errores, y lastimosamente es aquí donde entra el enemigo a ganar ventaja. ¿Por qué? Esto lo explicaba el apóstol uno de estos días en el foro, hablando acerca del acusador, y él decía cómo dentro del matrimonio el acusador se ha metido y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les acabo de poner, pasa algo, él le echa la culpa a ella, ahí decía él, ya la estás acusando, y viceversa, pasa algo, ella le echa la culpa a él, ahí ya está la acusación, y dentro de esa acusación no va a haber paz. Entonces todo eso, ese es un ejemplo nada más que estamos poniendo, que se trata de disminuirlo. Pero ¿cómo se disminuye? Enseñoreándose sobre todo lo negativo.
Y lo bueno, mis amados hermanos, porque miren, por más malos que como cónyuges consideremos a nuestro cónyuge, más de algo bueno tiene, más de algo bueno tenemos, amén. Y dentro de esto también hay que ver unidos, qué capacidades tenemos unidos. Si cuando estábamos solteros no teníamos ciertas capacidades, ahora, y eso se trata de sentarse y meditar. Desde el día que me casé, ¿será que soy una mejor persona o será que soy una peor persona? ¿Será que desde el día que me casé todo me empezó a ir mal o en algo he fructificado? Y en esas cosas que yo creo que así es, sí hemos fructificado, entonces se trata de que esas cosas se aumenten. Y las otras cosas que nos están estorbando, se trata de que juntos como matrimonio nos enseñoreemos de ellas. ¿Eh? ¿Para qué? Para que todo aquello que nos quiera estorbar desaparezca o no nos estorbe, pero para que todo aquello bueno que tanto el cónyuge como mi persona, entiéndase cada persona dentro del matrimonio, tengamos, lo aumentemos. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito acá. Dios los bendijo y les dijo fructificar. Amén. Bueno, espero que me dando a entender. Vamos a ver los significados de la palabra aumentar. Vean, este significado es el diccionario común. Dice, la palabra aumentar, hacerse mayor, escuchen esto, en relación a la cantidad, a la intensidad, y este me gustó mucho, a la calidad de una cosa. Entonces, si estamos hablando, mis amados hermanos, que dentro del matrimonio hay que fructificar, amén. La palabra fructificar significa aumentar, y la palabra aumentar significa hacerse mayor en relación a la cantidad, en relación a la intensidad y en relación a la calidad. Entonces aquí viene una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos y pues respondernos a nosotros mismos, y en humildad, en el nombre del Señor, responderla y actuar, hacer algo, porque lastimosamente somos muy buenos para hablar, pero a la hora de ejecutar es ahí donde la mayoría de matrimonios se quedan. Yo decía algo antes de que ustedes vinieran, ¿por qué los matrimonios se quedan? Porque lastimosamente dentro del matrimonio los dos somos muy orgullosos. ¿Y en qué momento digo yo que somos orgullosos? En el momento que no nos gusta. Podemos aceptar que cualquier persona, sobre todo si son nuestras coberturas, nos hagan ver nuestros errores, pero si viene el esposo o la esposa haciéndola ver, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos en contra. Pero si viniera, por ejemplo, en nuestro caso, el apóstol a decir, sí, apóstol, tiene razón, ¿ya? Pero si es el cónyuge, al cónyuge lo primero que hacemos es le saltamos, le brincamos, a veces hasta lo ofendemos. ¿Por qué? Porque lastimosamente este es el gran problema dentro del matrimonio, el orgullo. Yo puedo decir como persona individual dentro de mi matrimonio, no, yo no soy orgulloso, pero la mejor persona para poder responder eso es mi esposa. Cuando en algún momento ella viene y me hace ver algo, qué tan humilde soy para aceptar la corrección, y ahí fue la que puede responder eso. Es ella. Entonces la pregunta que repito, que nos tenemos que hacer como personas individuales, pero no nos olvidemos en relación a nuestro matrimonio, es ¿qué tan buena calidad tengo de matrimonio? ¿Será que mi matrimonio es un matrimonio que ha crecido en calidad, o conforme pasan los años mi matrimonio se va desgastando? ¿Será que miren este significado? Aumentar en intensidad. O sea, ¿será que ya el día de hoy ya no tengo ni ganas ni fuerza? Es un tipo de matrimonio que puede haber, pero ¿por qué? Porque lastimosamente no se está viviendo bajo la bendición que Dios dijo, fructificar. Entonces llega un punto en que los matrimonios lastimosamente dejan de fructificar. ¿Por qué? Porque ya baja la calidad del matrimonio, baja la intensidad. Antes tal vez se esforzaban y aquí tenemos que recordar tal vez cuando nos estábamos enamorando, cuando estábamos conquistándonos mutuamente, ¿verdad? Qué tanta intensidad, qué tanta insistencia teníamos. Tal vez nos molestábamos y rapidito ya andábamos pidiendo perdón, ¿verdad? Perdóname que fue mi culpa, pero ahora la culpa fue tuya y no te perdono. Entonces, ¿qué pasa con eso?
la intensidad del matrimonio ha bajado. ¿Por qué? Porque se está dejando de fructificar y la calidad del matrimonio, pues ni hablar, ¿verdad? Esto es lógico. Si la intensidad dentro del matrimonio ha bajado al punto de que antes nos esforzábamos por alguna cosa, antes nos esforzábamos, otra vez hasta encontrábamos deleite agradando al cónyuge, ahora nos da igual. ¿Qué pasa? La intensidad ha bajado y por lógica la calidad del matrimonio va a bajar. ¿Y cuál va a ser el fin? Si la calidad va, no van a haber frutos. Y lo tremendo de esto, de la falta de frutos, mis amados hermanos, es que cuando el Señor fue a buscar frutos en aquella higuera, dice que no la encontró, entonces la cortó. Entonces llega un punto en el que la misma tierra se cansa, llega un punto en el que, acuérdense, cuando la Biblia habla de la tierra, habla que somos nosotros, que son nuestros corazones, llega un punto en que la tierra se cansa y simple y sencillamente Dios corta, así de simple. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Sobre todo dentro de los matrimonios que hay hijos. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo que se siembra se cosecha y tenemos que suplicarle al Señor que tenga misericordia, sobre todo de nuestras vidas, ¿verdad? Porque según lo que sea de nuestras vidas, el mismo patrón van a llevar nuestros hijos. Pensemos en algún matrimonio que por X o Y razón se divorció. ¿Qué tanto porcentaje creen ustedes que van a tener los matrimonios de sus hijos de divorciarse? ¿Qué piensan ustedes? María Aurora. Bien, yo pienso, es una pensada mía, ¿verdad? Por lo menos, el 50% de posibilidades, por lo menos. Aunque si hablamos de la iniquidad, repito, si hablamos de la iniquidad, entonces hay un 100% de posibilidades de que los matrimonios de nuestros hijos pues también se enfrenten tarde o temprano con el divorcio. Y por eso decía, y por lo menos un 50%. Entonces, aquí es donde tenemos que ponernos a analizar bien, mis amados hermanos, dentro del matrimonio, de que todo lo que nosotros hagamos dentro del matrimonio, tarde o temprano, mis amados hermanos, vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, porque nuestros hijos, y yo creo que si algo, o a alguien, mejor dicho, más que algo, amamos, pues definitivamente es a nuestros hijos. Entonces aquí ya no se trata solamente de actuar porque me hirió, porque me ofendió, porque no me siento correspondido, porque no me siento amada, sino se trata, mis amados hermanos, de ponernos bien, como dicen, las barbas en remojo y meditar qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestro matrimonio y qué herencia, qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque en dado caso de que definitivamente escuchamos la palabra pero no queremos cambiar, entonces lo mejor para nuestros hijos sería mejor si no se casan. Y podemos decir sí, es mejor, pero la Biblia claramente dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, que nosotros no podemos predecir el futuro, pero sí podemos prepararles un camino, mis amados hermanos, a nuestros hijos, en el cual ustedes y yo sepamos que les va a ir bien. Amén. Bueno, entonces ya explicamos acá esto. Me quedan ya 15 minutos nada más, Dios mío, no empezar a desarrollar el tema, pero bueno. Dice, escuchen bien esto, pues aquí vamos a empezar a hablar ya de algunas de las cosas que dentro del matrimonio tienen que aumentarse. Cuando leamos las citas, probablemente me vayan a decir, pero pastor, esa cita no está hablando del matrimonio, y usted está hablando del matrimonio. Pero, aunque no están hablando del matrimonio, son cosas que la Biblia dice que se tienen que aumentar. Entonces, si se tienen que aumentar, pues por lógica dentro del matrimonio tienen que aumentarse también. Amén. Escuchen lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10 y versículo 11. Lo vamos a leer por lo menos en dos versiones diferentes. Dice la primera: Dios da semilla al que siembra y pan al que nos alimenta, dice. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan, escuchen con lo que dice aquí esta versión, ¿cómo lo dice? Cada vez
más. Eso es lo que dice esta versión. Que Dios hará que tengamos cada vez más. La otra versión dice, bueno, la voy a leer después. Entonces dice, Dios hará que tengan cada vez más. ¿Qué entienden ustedes por eso? Tener cada vez más es lo que estamos hablando. Aumentar. Amén. Para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más de los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. La otra versión, escuchen lo que dice. Siempre 2 Corintios 9, 10 y 11 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, escuchen, proveerá y aumentará, dice, y multiplicará vuestra sementera. Escuchen esto, dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces nos damos cuenta acá, en esta cita, mis amados hermanos, hay algo muy importante. Por eso les coloqué las dos versiones, porque una dice, Dios hará que tengan cada vez más. Entonces, un matrimonio que está bajo la bendición de Dios, lo decía yo al principio, por naturaleza, cada vez tiene que tener más, cada vez tiene que ser mejor. No que conforme pasen los días el matrimonio vaya empeorando, sino si así fuera, algo no se está haciendo bien. Si así fuera, la ecuación que dice la Biblia del cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, algo está fallando ahí. O definitivamente no puede ser Dios, porque ese cordón de 3 dobleces, pues primeramente es Dios, el varón y la mujer, ¿verdad? Pero si ese cordón de 3 dobleces está intentando romperse, definitivamente no es Dios el que está fallando. O es el hombre, o es la mujer, o en un último caso, o son los dos. Y que entonces dice que vamos a tener cada vez más. Pero esta versión me gusta porque dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y esto es bien tremendo, porque cuando dice que multiplicará nuestra sementera, la palabra sementera significa semilla, pero dice acá sementera igual a semilla, que se traduce como simiente. Pero vean lo que dice acá. La palabra simiente, dice, está relacionada con la palabra esperma, y la palabra esperma está relacionada con la palabra descendencia. Entonces, ¿qué es algo dentro del matrimonio que tiene que aumentar? Nuestros hijos. Y no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 hijos, no, sino estamos hablando de la calidad de hijos que tenemos que tener, la calidad de hijos que tenemos que formar, porque mis amados hermanos, nuestros hijos definitivamente, como lo hemos dicho más de una oportunidad, a la edad que nuestros hijos tienen el día de hoy, Dios no nos dio a nuestros hijos a esa edad. Dios nos dio a nuestros hijos siendo unos bebés para que los formáramos tal y cual está escrito. Pero si hay algo, mis amados hermanos, en ellos, pues que no está buscando honrar al Señor, ha sido responsabilidad nuestra como matrimonio, el tipo de hijos que debemos formar. Entonces, en nuestros hijos, mis amados hermanos, si ellos van a experimentar algo nuevo, no importa la edad que tengan, debería de ser porque nosotros se lo enseñamos, no porque el mundo se los enseñó, porque esto es así. Si nosotros como matrimonio, miren que no estoy hablando como padres, porque es muy diferente padres a matrimonio. Si nosotros como matrimonio no nos sentamos a analizar la vida de nuestros hijos, mis amados hermanos, entonces o va a ser el mundo, o van a ser los amigos, o va a ser la televisión la que los va a formar, la que los va a instruir, y luego van a aparecer con cosas que a la luz de la palabra no son agradables a Dios. Y nosotros como cristianos, pues lógicamente vamos a ver o a discernir que eso no agrada a Dios. Pero ¿y en qué momento entonces nuestros hijos aprendieron a hacer eso que no agrada a Dios?
Alguien se los tuvo que haber enseñado. Y muchas veces, mis amados hermanos, no es ni siquiera el mundo, no es ni siquiera la televisión, sino son nuestras propias malas actitudes. El hijo, la hija, se da cuenta cómo, como esposo, se da cuenta cómo trato a mi esposa, y se da cuenta cómo la esposa trata al esposo, y todo eso lo van aprendiendo. Y no se cumple la palabra, aumentará o multiplicará, dice, vuestra sementera. Y como repito, la palabra sementera está íntimamente ligada a nuestra descendencia. Entonces nuestros hijos, repito, no importa la edad que tengan, ellos tienen que aprender algo nuevo, mis amados hermanos, pero tenemos que enseñárselo nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios para poder dársela. No dejemos, mis amados hermanos, que pasen mucho tiempo en el teléfono, frente a la televisión. Por más cosas que ustedes y yo miremos que son cosas inocentes, pasar tiempo frente a la televisión es una pérdida de vida, es un desperdicio de vida, mis amados hermanos, porque mientras que están sentados viendo cualquier cosa en la televisión, bien podríamos agarrar nosotros como matrimonio un tiempo para instruirlos y que nuestra sementera sea multiplicada. Miren, por naturaleza esto es así. La Biblia muestra, aunque no es un matrimonio, pero sí es una familia, ¿verdad? La herencia que le dejaron al apóstol Timoteo, que dice la Biblia que empezó en su abuela, luego pasó a su madre y luego pasó a él. Pero cuando vemos esto, Loida, que era la abuelita, Eunice, que era la madre, la Biblia no muestra que ellas hayan tenido un ministerio primario, pero sí muestra la Biblia que lo que tenían en común los tres era la fe. Pero hay algo muy tremendo acá, que entonces la herencia espiritual hacia nuestra sementera se va multiplicando. Quizás nosotros como padres el día de hoy no seamos ministros primarios, pero si le empezamos a dar una formación, a dar unas bases bíblicas a la instrucción a nuestros hijos, tarde o temprano de alguno de nuestros hijos saldrá como un ministro primario. ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando de la palabra aumentar. Tal vez la abuelita pues de Timoteo, ¿verdad?, solamente le enseñó a la hija, que era Eunice, a ir a la iglesia. Tal vez la abuelita nunca sirvió ni siquiera, solo es un pensamiento, ¿verdad? Ya luego Eunice, tal vez la madre del apóstol Timoteo, quizás ya empezó a servir en la iglesia. Y el hijo no solamente sirvió, sino se constituyó como un apóstol. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de esto. Y pues yo puedo decir que como bendición de parte de mi abuelita también, ¿verdad? No estoy seguro si ella sirvió en la iglesia, pero me acuerdo que por ella fue que nuestra familia alcanzó el evangelio. Luego pues veo a mis papás, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, y ahora que hay un fruto para honra y gloria de Dios, pues yo ya soy un ministro, y les puedo decir que así empezó todo. Entonces los frutos, mis amados hermanos, de nuestra sementera tienen que aumentar. No nos puede bastar, mis amados hermanos, con que nuestros hijos sean nada más cristianos al estilo de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aumentar. Si nosotros logramos algo, nuestros hijos van a lograr algo más, algo mayor. Pero para que ellos logren algo mayor, depende de nosotros, no depende de ellos, sino depende de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya se me fue. Luego dice, bueno, otra cita, Juan capítulo 2, versículo 10. Juan capítulo 2 y versículo 10 dice: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, dice esta versión, para el final. Aquí cuando leemos el contexto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que fue cuando el Señor Jesús en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Pero hay una instrucción, una enseñanza ahí muy bonita, porque dice claramente que todo hombre dentro de una boda, el primer vino es el que sirve el mejor vino,
es el que sirve de primero. Y ya cuando ya todos están bien borrachos, dice prácticamente ahí, ya sirven el vino inferior. Y esto es tremendo porque, como repito, esto lo hizo dentro de una boda. Y aquí podemos entender lo que todo matrimonio cuando empieza bien. Todo matrimonio cuando empieza, ayúdenme ustedes, ¿cómo empieza todo matrimonio? Un buen servicio, cariñosos, atentos, ¿qué otra cosa? Respetuosos. Están empezando, pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué pasa con el respeto? Se va perdiendo, tal vez se empezaron tratando de tú y ahora se tratan de vos, dice hermana Maggie. Mira vos, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó ahí? Exactamente lo que dice la Biblia. Empezaron sirviendo. ¿Qué vino? ¿El malo o el bueno? El bueno. Va pasando el tiempo y ya sacan lo peor. Pero dice la Biblia acá, si tomamos esta palabra para nosotros, tú en cambio has dejado el mejor vino al final. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? De que todo matrimonio cuando empieza con ciertas carencias. Tal vez algunos empiezan, nosotros hacíamos cuenta con la pastora creo que cuando empezamos, que teníamos una cama nada más, creo, solo una cama, porque todavía me recuerdo que teníamos un ropero prestado todavía. Entonces empezó siendo difícil. ¿Por qué? Porque solo una cama era todo lo que teníamos. El tiempo ha pasado, Dios nos ha bendecido y así debería de ser todo matrimonio, no solamente en las cosas materiales, sino, como le decía la pastora, en el respeto, en el trato. Si antes la trataba de tú, lo trataba de tú, ¿cómo debería de ser el trato ahora? Mejor. Tal vez ya ni siquiera usar la palabra tú, sino cielo, amor, cariño, qué sé yo. Amén. ¿Por qué? Porque así debería de ser un matrimonio en el cual todo va aumentando. Pero si lejos de que vaya aumentando, está siendo el típico matrimonio, entonces allí lo que hace falta es el Señor Jesús. Porque recuérdense que quien convirtió el agua en vino fue Jesús en una boda. Entonces, si en nuestro matrimonio las cosas, en lugar de mejorar, van empeorando, lo que hace falta en ese matrimonio es Jesús. Pero miren la humildad de Jesús. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, Él claramente dijo, llévenselo al maestresala. No dijo, vayan y sírvanlo, porque Él sabía lo que había hecho. Pero dijo, llévenselo al maestresala. El maestresala es como, por así decirlo en este tiempo, el Espíritu Santo o un ministro primario, que es como un filtro, porque dijo, bueno, ahí está el milagro ya, pero ahora que el maestresala lo pruebe y luego lo apruebe para que sea servido. Y estas palabras que estamos leyendo son las palabras del maestresala, que dice claramente que este es el mejor vino, el vino del final es el mejor. Entonces, ¿qué nos deja esto en nuestros corazones como enseñanza, mis amados hermanos? Que las cosas dentro de nuestro matrimonio, día tras día, deberían de ser peores o mejores. Mejores. Tal vez hubo un tiempo cuando empezábamos, ¿verdad? Que no, ella o él decían algo y no lo entendíamos. Pero quizás ahora, con el paso del tiempo, ella o él hacen un gesto, una mirada y lo logramos como que con la mirada nos hablar. ¿Por qué? Porque nos vamos conociendo, las cosas deberían entonces ser mejor. Entonces, un matrimonio al cual Dios lo ha bendecido tiene que fructificar, mis amados, tiene que aumentar. Amén. Ya pusimos por lo menos dos ejemplos, ¿verdad? Aumentar en relación a la descendencia. La descendencia es la calidad de hijos que podamos tener. Amén. Luego, el trato, ¿verdad? Hablamos del trato, mis amados hermanos, en relación a que el trato el día de hoy, después de muchos años de casado, debería ser mejor. A que la relación el día de hoy, después de muchos años de casados, debería de ser mejor.
no peor. Amén. Porque si nuestra relación como matrimonio está siendo peor, entonces ahí hay algo que no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? Que la presencia del Señor Jesús no se respeta, que la presencia del Señor Jesús no se toma en cuenta, porque repito, fue Jesús quien convirtió el agua en vino. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nuestros matrimonios deberían de ser mejores solamente por el temor a la presencia del Señor Jesús. Pero si ya no hay ni temor, si ya no hay ni respeto, entonces el matrimonio no va a aumentar, va a disminuir. El trato cada día va a ser peor y peor y peor, hasta que vengan las ofensas. Donde hay ofensas, definitivamente hay algo, mis amados hermanos, que ya no es de Dios. No solamente es que ya no esté Jesús, sino ya hay algo que no es de Dios, y el fin de ese algo que no es de Dios va a ser la disolución de dicho matrimonio. Bueno, quisiera seguir hablando, pero bueno, les voy a dejar esto, que tengo muchos más. Vamos a dos más y termino. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 9: da al sabio, dice, y será más sabio. Enseña al justo y aumentará, dice acá, su saber. Y miren esto, a mí me llamó la atención, viene relacionado al punto que hablamos, ya me salté algunos, pero dice aquí, aumentará el saber. Y cuando vamos a ver qué significa esa palabra, aumentará el saber, ¿saben qué curioso lo que significa? Suavidad de palabras. ¿Y de qué veníamos hablando? Del mejor vino al final, ¿ya? Y aquí la palabra saber significa suavidad de palabra. Entonces llega un punto, mis amados hermanos, en el que en el matrimonio ya no hay frutos. ¿Por qué? Por la forma en la que nos hablamos, por la forma en la que nos expresamos hacia nuestro cónyuge. Como lo decíamos, tal vez al principio era, mira, cariño, mi amor, qué sé yo, y ahora, ay, mira vos qué haces, por ejemplo. Pues, ¿qué pasó ahí? Dejo de aumentar el saber, ha disminuido, y entonces la suavidad de palabras se ha terminado. Entonces tenemos que analizar, mis amados hermanos, qué tanto nuestro matrimonio está fructificando, o qué, entendámoslo así, o quién se está comiendo los frutos. Recordemos que está escrito, cazando las pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque destruyen grandes viñedos. Lo decía, como repito al principio, antes de que ustedes vinieran, a veces las pequeñas zorras son cosas insignificantes. Por ejemplo, es un ejemplo, pero ¿por qué no le pusiste tapón? Estás viendo las moscas. Entonces, tal vez, por así decirlo, la persona que lo está diciendo tiene razón. Hay muchas moscas, pero ¿cómo creen ustedes que se va a sentir la persona a la que se lo digamos? ¡Ah, la gran, mira, ¿por qué no tapaste esa babosada? ¿Cómo creen que se va a sentir? ¡Ay, no se preocupe, mi cielo, yo se la cubro, mi amor! ¿Será que nos va a decir así? ¿Y acaso usted no tiene manos para que tape esa babosada? La respuesta va a ser... ¿Cómo va a ser la respuesta? Muy similar al trato que yo le dé a la persona. Entonces, son cosas insignificantes. Imagínense que por la tapa de esto, ¿verdad? Que resultemos con discordia. Es una pequeña zorra, es algo insignificante, pero ¿por qué brota esto? Porque el aumento del saber ha disminuido. Amén. A veces, mis amados hermanos, dentro del matrimonio somos bandidos, que sabemos bien qué es lo que la enoja o lo que lo enoja, y lo hacemos exactamente solo para qué, para que se enoje. Entonces, ya enojado, ya enojada, que miren, que mejor para mí sin me habla. Entonces definitivamente el aumento del saber, mis amados hermanos, ha disminuido, y lastimosamente esos matrimonios, el fin es que se van a desgastar, y ya no va a haber, ya no va a estar el fin de Dios, que fue permitir que esos matrimonios se llevaran a cabo para enseñorearse, sino va a ser que están unidos, pero en cualquier momento, cualquier cosa los puede destruir. Y no sé si valdrá la pena, mis amados hermanos, invertir tantos años de nuestra vida para que al final pues todo se vaya a la basura. Creo que no. Y por último, termino
Proverbios 3, 1 dice, y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, escuchen esto, y paz te aumentarán. Entonces aquí habla de que se nos van a alargar los días, los años, pero yo me quiero centrar en la paz. ¿Qué es lo otro que en nuestro matrimonio tiene que aumentar como un fruto? La paz. Yo no sé, mis amados hermanos, al principio, cómo se sentían ustedes cuando estaban recién casados y su esposo o su esposa, bueno, que no hay más varones, ¿verdad? Su esposo se iba a trabajar. ¿Cómo se sentían ustedes cuando se desprendían de él? Ah, gracias a Dios, ya se fue ese coche. Oh, ahí está, ay Dios mío, ya será que ya va a venir. ¿Cómo se sentía? Cuéntenme, así rapidito. Hacía falta, ¿verdad? Y ahora, ya tantos años de casado después, ¿sabes qué? Mejor, mejor andate, no aguanto ni ver. ¿Qué pasó ahí? La paz desapareció. ¿Por qué desapareció la paz? Algo hay en el matrimonio, repito, que no es de Dios. Ya no solamente, repito, esto ya lo dije, la falta de respeto a Jesús, porque fue el que multiplicó el vino, el que convirtió el agua en vino, amén, sino ya se metió algo que no es de Dios. Por eso la presencia del cónyuge ya no nos produce paz. ¿Por qué será eso? Se disminuyó el saber, el maltrato, mis amados hermanos, y muchas veces tal vez hasta la presencia de los hijos también. Yo me acuerdo hace algún tiempo, cuando estaba más pequeño, solo haciendo travesuras me la pasaba. Entonces le decía a mi mamá y a mi papi, llévate ese pato. Mi papi me llevaba al trabajo y ya estando en el trabajo me mandaba con mi tío. Y yo andaba ahí con mi tío en el bus. Gente de aquí de la comunidad veníamos a traer, la fábrica estaba ahí en el molino. Ya cuando ya era hora, pues me pasaba el bus de mi papi y a la casa. ¿Por qué? Porque no me aguantaban en la casa. Como hijo. Ahora como esposo, no sé, pregúntenle a la pastora. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque miren, esto es bien tremendo. Ya voy terminando con esto. La palabra paz dice que será aumentada. Pero miren esto lo que significa la palabra paz. Les leo los significados y termino. Paz significa seguro. Paz significa feliz. Paz significa amistoso. Paz significa bienestar. Escuchen esto. Paz significa salud. Y ahorita, mis amados hermanos, si algo necesitamos es salud. Entonces la Biblia dice que la salud viene como consecuencia de la paz, pero la paz que se va aumentando, amén. No la paz de que tengo paz un ratito porque él no está, tengo paz un ratito porque ella no está, no, es una paz que va de aumento en aumento, es una paz que la tengo cuando está el cónyuge, la tengo cuando no está el cónyuge, la tengo cuando hay, cuando no hay. Y miren esto, dice, la palabra paz significa prosperidad, salvo y victoria. Bueno, les lo dejo ahí, mis amados hermanos, pues tengo que terminar, ¿verdad? Pero recuérdense que estas son las cosas que dentro de nuestro matrimonio, mis amados hermanos, tienen que aumentar. Amén. Una de las que a mí más me impresiona, todas son bonitas y todas tienen que aumentar. Pero me gusta mucho la de Él aumentará nuestra sementera. ¿Por qué? Porque nuestra sementera son nuestros hijos. Y cuando hablamos de esta sementera, estamos hablando de la calidad de hijos que vamos a formar. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Amén. Bendigo en el amor del Señor a los que pues, nos han seguido por internet. Espero pues que esta palabra no regrese vacía, que la misma los edifique, mis amados hermanos. Y en el nombre de Jesús vamos a orar y a suplicarle al Señor que nos ayude. Decimos amén. Pues los puntos que más les hayan
hablado, mis amadas hermanas. Supliquémosle al Señor que nos ayude Él para poder ministrarlos, vivirlos, y si reconocemos que algo de esto ha salido de nuestros matrimonios, pues buscarlos, porque creo que nuestros matrimonios, al igual que nuestros hijos, son demasiado valiosos e importantes como para descuidarlos. Y si en algo los hemos descuidado, pues volvamos en sí, mis amados hermanos, volvamos a reconocer al Señor Jesús como Señor de nuestro matrimonio, y creámosle al Señor que las cosas van a cambiar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, papito lindo, venimos en esta hora a darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy bendecimos, Señor, en tu nombre santo nuestros matrimonios. Lo bendigo, Señor, mi matrimonio, matrimonio, Señor, de hermano Mari, matrimonio, Señor, de hermano Manuel, Padre Celestial, matrimonio de hermano Javier, de hermano Jorge, Padre Celestial, de hermano Luis, Padre, matrimonio de mis padres, matrimonio de mis hermanos, Señor, Giovanni y Jessica. Lo bendigo, Señor, cada uno de esos matrimonios, Señor, y el matrimonio de cada uno, Señor, de los miembros de la iglesia, Señor, que por alguna razón, Padre, sus esposos, sus esposas no se congregan, Padre, pero de igual forma los bendecimos, creyendo, Dios Todopoderoso, que tú vas a hacer, Padre bendito, que la calidad del matrimonio, Señor, sea diferente. Le pedimos perdón, Señor, reconociendo, Dios Todopoderoso, que la calidad, Padre bendito, de nuestros matrimonios no es la ideal, porque a tu palabra, pero nos comprometemos, Señor, delante de tu dulce presencia, a aumentar, Señor, la calidad del matrimonio por medio esta hora, Señor, nos despojamos delante de tu presencia, de aumentar la intensidad. Reconocemos quizás nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, delante de tu presencia, declarando, Padre Celestial, en más de algo, Dios Todopoderoso, no hemos perdido, Señor, la intensidad dentro de nuestros matrimonios, por lo cual la calidad del mismo ha menguado, Señor. Vemos, Padre, que la paz es otra de las cosas que tiene que aumentarse, y vemos que la palabra paz significa salud. Hoy, Señor, reconocemos, Padre bendito, que si alguna enfermedad, Señor, nos ha estorbado, pueda ser, Padre Celestial, por la falta de paz, Padre bendito, que hayamos tenido o que estemos teniendo dentro de nuestro matrimonio. Pero hoy te pedimos perdón y nos humillamos creyendo, Señor, fiel y firmemente, que tú aumentarás, Padre bendito, por medio de nosotros, Señor, y nuestra obra, nuestro diario vivir, esta paz, Padre, y esta salud dentro de nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos por hoy. Si Dios lo permite, pues vamos a grabar el día de mañana también. Que Dios pues nos bendiga. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, mis amados hermanos. Amén. Amén. A suplicarle al Señor que... Merci, recoge las ofrendas, mi amor. Bueno, oramos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, venimos en esta hora, Dios Todopoderoso, a darte gracias por estas ofrendas. Las bendecimos, Señor, creyendo que tu palabra, Señor, regresa a ti vacía, sino que cumpla el propósito que no puede calcular a Señor. Hoy reconocemos, Padre Celestial, que eres tú quien bendice estas ofrendas, que aumentarás, Señor, como dice tu palabra, tú das semilla al que siembra y paga al que come, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestro matrimonio, el matrimonio, Señor, de hermano Jorge y de hermana Mari. Bendice su matrimonio, Señor, por medio de esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar para quedar despedidos.
Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te damos, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que nos has dado. Te suplicamos, Señor, que nos lleves con paz y con bendición de regreso a casa, Padre Celestial, y que nuestros matrimonios, Señor, estén delante de tu presencia, con la firme convicción de que todo obrará para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y este es el... No, no se gracias.